no lo usan y igualmente van a probar la materia. A los fines conceptuales y a dónde queremos llegar con la materia, no es que tienen que ser expertos en la utilización de determinada sintaxis, ¿sí? Lo mismo que hacen con streaming lo pueden hacer de otra manera. Si se acostumbran a usarlo mejor, porque les va a hacer todo más ágil, un programador viejo como yo todavía le cuesta usarlo, y lo uso a veces, le soy sincero. Y a veces no me di cuenta y codié de otra manera. Pero bueno, es buena la pregunta y esa sería la respuesta, digamos. Conózcanlo, sepan que están, si lo pueden usar mucho mejor, si no, bueno, usan sintaxis más habitual de lo que es Java en versiones más viejas. Joya. Y por Bueno, ejemplo, en un ámbito laboral, ¿te pueden obligar a usar o a usarlo, ponele, o eso va a medida de cada no lo he programador visto. hace? No lo he visto. Todo depende del tipo de laburo. A ver, generalmente hacer auditoría de código a ese extremo yo no lo he visto. A decir, bueno, no, es mejor esta sintaxis, no es mejor esta otra. Sí, yo a veces hago auditoría con los chicos que trabajan conmigo en la empresa, en la MUNI, para, sobre todo, mejorar diseños, que es lo que más les cuesta en un principio. ¿Sí? Después, si resuelven la línea en una o en tres, mientras que el código sea legible, a mí no me calienta mucho. Es mi opinión. ¿Sí? A nivel, entran como desarrolladores para alguna empresa que haga outsourcing de desarrollo. Supongan empresas como Clarolab, Simplex. Hay proyectos en los cuales, por ejemplo, los obligan eh, a hacer validaciones de código, validaciones de performance. Es decir, vos podés terminar tu método y después hay herramientas que ellos mismos te proveen para decir, bueno, evalúo la performance y veo si realmente esto es ágil o no. ¿Sí? ¿Qué se les va a rebotar, por ejemplo? Obviamente, cosas básicas hasta cosas por ahí mucho más puntuales. Cosas básicas serían que, qué sé yo, en vez de levantar con una consulta de la base de datos, paginando y levantando de a 50 elementos que directamente traigan todo el contenido de la tabla, eso se le va a tirar la performance a la mierda y recorran después memoria. Eso no se tiene que hacer y es más, puede hasta llegar a colgar una instancia en determinado momento. Pero después se hila fino a veces y es más, es medio contradictorio a lo que a mí me gusta. A mí me gusta agarrar un código que lo hizo otro programador y que yo lo puedo interpretar y entiende lo que quiso hacer, ¿sí? Usando nomenclaturas como corresponde, usando buenas prácticas, comentando el código. Muchas veces estas herramientas para mejorar la performance son todo lo contrario. Te hacen hacer a veces hasta determinadas chanchadas como para que resuelva mejor el compilador o la Java Virtual Machine para que ande más rápido. Así que todo depende, esa es la realidad. Joya. Pero bueno, no es que vas a conseguir o no un laburo por usar streams, no es que los test te van a pasar o no por usar stream, esa es la realidad. Lo importante es que los conozcas y que por ahí sí, el día de mañana, si te ponen alguna herramienta esta de evaluación de performance, sepa que están los stream y hagas lo que hiciste de otra manera, lo pruebes con stream a ver si funciona más rápido. Porque obviamente toda funcionalidad que ya trae incorporado el lenguaje en el estándar, generalmente va a ser más rápido que el código que generemos nosotros. ¿Sí? Entonces por eso a veces está bueno usar esas determinadas cuestiones. Pero bueno, no quita que usarlo o no usarlo esté bien y lo importante es la forma en la que diseñen la solución. ¿Sí? Bueno, hola Brian, ¿qué tal?
Vamos a arrancar con la práctica, les comparto pantalla. Díganme si se ve. Sí, perfecto. Buenísimo. Charlamos 2 segunditos como hacemos siempre, tipo intro de los temas. Y nos ponemos después con los ejercicios. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica? Tipos genéricos. ¿Alguien tiene idea de qué son los tipos genéricos? A lo gaucho, ¿no? No quiero definiciones. ¿No vieron nada en la teoría? ¿O no se acuerdan? La verdad que no. No me acuerdo. Bien, bien. Tipos genéricos son tipos parametrizables. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos establecer la espera de determinados tipos genéricos y después en tiempo de ejecución recibir un tipo u otro de igual manera y que el programa funcione. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para un montón de cosas, es re útil. Recontra útil. ¿Por qué? Porque algo que teníamos armado para una única clase, ahora pasando notación de diamante y el parámetro, y el t, por ejemplo, le va a permitir que una clase que se tenía que hacer para un único tipo de clase, ahora pueda recibir múltiples tipos de clases. Y eso nos va a ahorrar un montón de código y nos va a permitir hacer grandes abstracciones de código. ¿Sí? Ahora después vamos a pasar algún ejemplo. Ah, es el que le pones cuando vas a crear una lista, una array list, entre medio de Exactamente, claro. exactamente. Sí, señor. Esos son genéricos. ¿Cuáles son? Seguimos con otros temas. Excepciones, declaración, propagación. ¿Se acuerdan que hemos hablado en alguna oportunidad de que había determinados momentos en el que el tiempo de ejecución nos generaba errores? ¿Sí? Bueno, esas son las famosas excepciones. ¿Qué quiere decir en tiempo de ejecución? ¿Se acuerdan nosotros? Cuando escribimos el código en IntelliJ, ¿sí? El código a veces nos marca un error en rojo. Eso es una precompilación que hace el IDE, ¿sí? Ese es un primer tiempo, podríamos denominar, en el desarrollo, en el tiempo de vida de una aplicación. El segundo es cuando hacemos el clean and build, ¿sí? Y generamos a partir, ¿se acuerdan que les hice una muestra? A partir de los puntos Java, generar los puntos class, ¿sí? Y si en determinado momento queremos generar un determinado proyecto, un ejecutable que contenga varios de esos puntos class, podían armar, por ejemplo, un hub, ¿sí? Y si migráramos de tecnología y haríamos algo web, sería exactamente lo mismo para un WAR, ¿sí? Así que tenemos el primer tiempo, que es como una precompilación que hacen los mismos IDE. Después tenemos el tiempo de compilación, ¿sí? Que ahí es cuando nos da error o no la aplicación, cuando realmente le decimos a la Java Virtual Machine, che, léeme este punto Java, interprétamelo y generame el class. Si no se genera el class es porque hay algún error de compilación. Tercer tiempo, en el ciclo de vida, es la ejecución. ¿Esto cuándo quiere decir? Cuando corremos el proyecto y levantamos, o pónganse la clase main, ¿sí? La famosa prueba donde ustedes dan run, ahí ya están ejecutando ese código. En todos estos procesos se pueden dar errores. Cuando es en ejecución, esos errores se llaman excepciones, ¿sí? Esos son los famosos errores en tiempo de ejecución, las excepciones. Como en casi todo Java, salvo los primitivos, las excepciones se consideran dentro de una clase, ¿sí? Hay una herencia de excepciones. La clase se llama exception, ¿sí? Si bajan un poquito dentro de la práctica, van a, por ejemplo, ver la clase base de excepción que tiene Java. Como tiene la clase object, ¿sí? Que es la superclase de todo, exception es la superclase de todo lo que son errores en tiempo de ejecución. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bueno, ¿a qué hace referencia declaración, propagación, cláusulas throws?
nosotros de alguna manera, esos errores de tiempo de ejecución, ¿sí? Nosotros podemos, a partir del IDE o de conocer un poco la estructura de Java, podemos adelantarnos, ¿sí? Y de alguna manera decir, bueno, esto que estoy escribiendo yo me podría llegar a generar una excepción, ¿sí? Si estamos haciendo entrada-salida, escribiendo archivos, por ejemplo, es muy factible que nos dé un IO exception, una entrada-salida exception, por ejemplo. O si hacemos una división por cero, es muy factible que nos dé una excepción por dividir por cero, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer para de alguna manera evitar esos errores que nos cortan el ciclo de vida de la ejecución del proyecto? Se puede de alguna manera manejarlas. Y hay dos formas de manejar excepciones. Una es propagándola a la próxima clase que ejecute. Otra es volcarla dentro de un bloque try-catch, que eso es lo que hace de alguna manera, es capturar en caso de que se genere una excepción, y en caso de que se genere, se puede o no hacer algo. ¿Sí? Eso sería lo importante de excepciones. Cuando habla de declaración, al ser una clase exception, nosotros podíamos generar nuestras propias excepciones, ¿sí? Como tenemos la IO exception, o tenemos el null pointer exception, o tenemos el out of bound exception, como queremos levantar un índice de un arreglo que no tiene esa cantidad de posiciones, ¿sí? Nosotros podemos para nuestro programa generar nuestras propias excepciones y manejarlas como a nosotros se nos antoja, ¿sí? Acá cuando habla de captura estamos hablando del bloque este que yo digo try catch, que ahora vamos a ver alguno. Y manejador de excepciones es justamente para eso, ¿sí? ¿Cómo podemos incorporar información a las excepciones? Eso es sobreescribiendo algunos métodos. Y después ya nos metemos a uno de los temas más, no sé si complicados, pero de los más avanzados que llegamos a ver acá en esta materia, que es una introducción a las interfaces visuales y una pequeña intro a lo que sería división en capas. Dividir en capas hace referencia, hay determinados patrones de diseño que se usan mucho para de alguna manera clasificar el contenido de cada clase o del conjunto de clases y de esa manera tratar de desacoplar los componentes y que si estamos armando la interfaz hoy en día con determinada tecnología y mañana queremos hacer el proyecto web, que no tengamos que tirar toda la basura, sino que directamente podamos cambiar por ahí una de las capas, que es la de la vista, y de esa manera podamos seguir usando el mismo código. O es más, en caso de que queramos hacer una app, podríamos la misma lógica de negocio utilizarla, y lo único que tenemos que hacer es reemplazar las vistas. Por eso es que se usa tanto este concepto de división en capas. Ahora vamos a ver como un principio del patrón MVC, Model View Controller, separar la lógica de la aplicación en tres capas, lo que es modelo de negocio, que es lo que venimos trabajando nosotros en la materia, una capa de controlador que hace de interfaz entre la lógica del negocio y la interfaz gráfica, la vista, y la vista, que es la tercera capa, que es la que representa con lo que se choca el usuario, las ventanitas y esa interacción visual que va a tener el usuario, ¿sí? Que puede ser en esta materia, como lo vamos a ver con Swing, o puede ser como lo vamos a ver en PO el año que viene, con aplicaciones web, ¿sí? Y representación de todo ese contenido en formato legible por los navegadores web, con HTML, CSS y todo eso. ¿Sí? Bueno, esa fue la pequeña intro. ¿Algo no se entendió? Todo bien, Seba, por ahora. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Les voy a mostrar dos ejemplos para que tengan idea de para qué se puede usar generics, por ejemplo, y cómo se pueden usar excepciones. Por ejemplo, vamos a buscar acá.
fíjense acá. Les voy a explicar un poco para qué funciona esto, para que tengan una noción, sin llegar a fondo de lo que hace. Pero en sí, fíjense que yo acá armé una clase abstracta, ¿sí? Con un tipo de dato genérico. Es decir, que a mí me va a permitir crear subclases que van a heredar de esta clase, ¿sí? Pasando un determinado parámetro, ¿sí? Definitivo. ¿Y esto para qué me va a permitir? Yo hice acá una clase que se llama Entity DAO abstracto, ¿sí? Que lo que hace esta clase es manejar operaciones de persistencia, o sea, de interacción con base de datos. Y si se fijan dentro de la lógica, voy a tener el método create para hacer una inserción, un update para hacer una actualización, un destroy para hacer un borrado físico, un detach, bueno, un montón de operaciones que si yo tuviera que hacerla en cada una de las clases, todas estas clases terminan persistiendo en este sistemita, un sitio web de e-commerce. ¿Sí? Esto es. Si ustedes se fijan, si en cada una de estas clases yo tuviera que definir todo eso, sería un código. Tendría que escribir 200 veces cada código. Entonces, así que en el try pongo todo lo que pueda generar excepciones. En el catch pongo todo lo que tengo que hacer en caso de que se haya generado una excepción. El finally, ¿para qué sirve? Es digamos, el bloque por el cual se genera una excepción va a pasar igual. Es decir, si no se generó excepción va a pasar por todos los bloques del try y después va a saltar al finally. En caso de que se genere un error en validar va a saltar al catch, va a ejecutar las dos líneas y después va a saltar al finally sí o sí. ¿Sí? Finally lo que hace es forzar a que al generarse o no una excepción, se pase por ese bloque para hacer algo en sí. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos operando, escribiendo un archivo, se genera una excepción, supónganse, estaría bueno que la capturemos, veamos qué hacemos y en el finally hagamos el cierre del buffer. Es decir, que no quede nada, ninguna conexión al buffer abierta. Tendríamos que hacer un close. ¿Sí? Bueno, dos casos puntuales. No sé si se entendió algo. Espero opiniones de si se entendió o no. Yo recién llegué. Yo entendí Bien. lo último, pero lo primero no lo entendí muy bien. ¿No entendiste lo que sería generics? Sí, eso no me quedó muy claro. Bien. Vamos a volver sobre ese tema. Vamos a darle otro enfoque. Java tipos genéricos. Perdón, profe, yo entré 20 minutos tarde, estaba ocupado con algo que me ha pasado. ¿No puede dar una pequeña introducción? Sí. Porque no Ahora estoy entendiendo nada. charlamos un cachito más. Volvemos a dar Dale, la intro, no hay gracias. problema. Bueno. Este se le va a complicar más. Bueno. Vamos, hacemos un repasito rápido. ¿Qué vamos a dar en esta práctica? Son tres conceptos, sobre todo. Primero, tipos de datos genéricos, ¿sí? ¿Qué son estos tipos de datos genéricos? Java encontró una vuelta para decir, yo puedo, de alguna manera, esperar tipos parametrizados para de alguna manera abstraer determinada funcionalidad o
o el comportamiento de determinadas clases. Ahora vamos a ver cómo. También vamos a ver excepciones. Las excepciones son, son errores en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros le damos run al proyectito, ¿sí? De alguna manera a veces se nos generan errores y esos errores terminan haciendo que el proyecto crashee, esa ejecución muera. Eso es porque de alguna manera se generó un error en tiempo de ejecución que nosotros no manejamos, ¿sí? A todo esto, ¿cómo podemos hacer para manejar esos errores en tiempo de ejecución? Tenemos una clase que se llama exception y podemos a partir de esa clase exception heredar y generar nuestras propias excepciones. Podemos usar las que trae el estándar de Java, podemos usar las de la librería de Java, y es importante que podamos declarar, propagar es cuando una excepción se genera en determinado método, en determinada parte del código, y lo que terminás haciendo con el throws, con esa cláusula que figura acá, ¿sí? Se lo patea al próximo que viene. Es decir, si yo llamo un método que puede generar una excepción y ese método hace un throws, y en el tiempo de ejecución mi clase es la última que va a interpretar eso, es muy importante que armemos un bloque try catch para capturar esa posible excepción que pueda generarse. No quiere decir que siempre se vayan a generar excepciones, pero por ejemplo una división en 0 se puede generar en tiempo de ejecución si armamos una calculadora. Entonces es importante que capturemos esas excepciones para que podamos informar un error por pantalla y ser lo más transparente posible con el usuario, con que se ha generado un error, sin generar que el proyecto, el programa se rompa. Sí, ahí con la división en 0 te la tira a la excepción. Sí, obvio. Sí, fíjate cuando quieras armás un arreglo o una colección y haces un get de la posición 100. Ahí te va a tirar otra excepción. Si hay millones de tipos de excepciones. Las más comunes son 20 y las van a usar. Lo importante es que ya, digamos, los IDEs, por ejemplo, están muy preparados como para indicarte, che, estás haciendo algo que puede generar una excepción. Entonces el mismo IDE te va a decir, che, ¿qué querés hacer? ¿La querés propagar con el throw o querés hacer un bloque try catch? Y de acuerdo a lo que quieras hacer, lo armás. Y después, introducción, vamos a ver, digamos, un paquete de Java que se llama Swing, que permite hacer, digamos, ventanitas, una interfaz gráfica para determinados programas que corren localmente en una máquina, ¿sí? División en capas apunta ahí a estos programitas que vamos a hacer, clasificarlos de alguna manera en distintas capas para tratar de desacoplarlas a estas capas, es decir, generar la menor dependencia posible entre ellas para que si queremos cambiar una de esas capas por otra tecnología no tengamos que tirar toda la basura y empezar de cero, ¿sí? Eso es más o menos lo que empezamos a hablar. Estos errores son los Sí, típicos de los que nos quejamos nosotros de que las cosas andan mal en los programas. exactamente. No es que andan mal. En realidad, como programador no estás conociendo errores que se pueden generar, no los estás capturando de alguna manera, no estás tratando bien las excepciones, y eso termina haciendo que el sistema se te rompa, ¿sí? Y bueno, y volvemos, si quieren, al tipo de datos. Tipo de datos genérico, como no se entendió bien lo que expliqué, quería buscarle algún ejemplito. A ver, vamos a ver este, si quieren. Claro. Fíjense acá, ¿qué nos dice? Al definir atributos de una clase como object es necesario realizar posteriormente conversiones, parsing, casting, como lo quieran llamar, para los tipos concretos que el usuario desea utilizar. Es un peligro porque a veces manejar diferentes tipos dentro de esa estructura puede generar errores. Querés convertir a veces un string a un entero y se te puede llegar a romper.
¿Qué hacen los tipos de datos genéricos en este caso? Evitan este tipo de complicación. Porque lo que te dicen es que el tipo concreto de datos con el que va a trabajar es un parámetro de entrada más. ¿Sí? ¿A qué se refieren con eso? Exactamente al ejemplo que le mostré. ¿Sí? Ustedes, en vez de hacer esta clase y que sea del tipo object y después tengan que de alguna manera ir casteando para cada cosa, lo que decís en definitiva es que vos vas a hacer una clase que va a poder recibir un parámetro de distintos tipos de clases. ¿Sí? Eso es a lo que hace referencia un generic. Ah, es Entonces, como que le definís, como cuando definís el método, nada más que lo haces con la clase, que le definís tipo lo que vas a exactamente, usar. claro, exactamente. Vos decir, yo voy a armar una estructura muy generalizada para recibir distintas clases como parámetro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haces eso? Antes la forma vieja que había con Java era decir, bueno, uso la clase object y después empiezo a convertir objetos en otros. Y te metés en un mejunje bárbaro, esa es la realidad. Entonces, para resolver esa cuestión de manera más limpia y elegante, ¿sí? ¿Qué se definió hacer? Estos tipos genéricos. Entonces, yo voy a poder crear clases a partir de esta, ¿sí? Parametrizadas con un tipo de datos real, con una clase. Si se fijan, por ejemplo, acá, yo voy a poder, esta clase va a tener que manejar sí o sí listas de objetos. Si se fijan acá, yo el mismo parámetro t que usé para crear la instancia, para armar la clase, digamos, como genérica, lo paso también a la lista. Entonces, de esa manera, ya esta lista va a saber que si genero un abstract backing del tipo entero, voy a tener una lista de enteros. Y fíjense lo sencillo que es. Directamente hacer esta notación diamante, pasar T, y después cuando quiera generar una clase que use eso, fíjense lo sencillo que es. Directamente yo le digo, voy a extender de esta clase, pero parametrizándola con la clase acción en este caso. ¿Sí? Entonces, de esta manera, tengo todo este bloque que tengo en Astra Backing resuelto, y yo a su vez digo, mira, la resuelvo además prácticamente con esta clase en sí, con acción para este dato. ¿Sí? Eso es para lo que sirven los genéricos. Ahora, si quieren, vamos a ver un ejemplo como para terminar de cerrar la idea. Pero en definitiva es eso, nos van a permitir de alguna manera instanciar o parametrizar clases con datos genéricos o parametrizables que nos van a permitir, digamos, ir por un lado o por otro sin tener que andar cambiando el código y sin tener que andar sobreescribiendo todo. ¿Sí? ¿Quieren Esto no hacer el dice, primer ejercicio? ¿Quieren que lo veamos? Dice, una Seba, fábrica de juegos... Sí, perdón. ese tipo de datos genéricos no hubiese, no, tipo genérico digo, no hubiese servido para el ejercicio ese de IO, que había que hacer una cola y una pila, creo que había que hacer. Aplicaría perfecto. Claro, porque creo que lo hicimos de tipo persona, pero acá sería, o sea, con esto estaría... Es un ejemplo, mirá, perfecto para este caso. Porque en realidad vos vas a querer, suponete que realmente hacemos pila y cola, las dos clases. Van a funcionar como una colección más. Entonces es importante permitir que esa colección sirva para todos los tipos de clases que hay. ¿Sí? Entonces este tipo genérico nos serviría perfectamente para eso. Y es más, fíjense que las implementaciones de colección están hechas de esta manera. Colección está hecha de esta manera, entonces cuando ustedes generan una lista o un array list, al array list le dicen que sea del tipo persona. ¿Sí? Eso es porque está hecho con genérico. ¿Sí? Es muy útil el tipo de datos genérico. ¿Quedó más o menos claro ahora con la explicación? Si no se entendió, me dicen y lo volvemos a mirar, no hay ningún problema. Sí, sí, yo entendí que era el que te había dicho que no. Bueno, buenísimo. Che, Seba, ¿y esto de los Sí, genéricos no se pueden usar en métodos? Ponele que quiero usar, tengo un método
que no sé, me suma 2 números y lo tengo para un float y un double. ¿No puedo ponerle el T y que me lo haga para los dos? Podríamos probarlo. Yo los usos que le di con frecuencia es generalmente a las clases. Pero vamos a probarlo, a ver qué pasa. Claro, yo digo porque en otros lenguajes como C++ creo que lo tiene, pero no sé si Java lo tiene para implementarlo. Claro. Te soy sincero, no recuerdo si se puede. No lo he usado mucho. O no lo he usado directamente. Ahora, Claro. si querés, lo chequeamos. Es más, si quieren, hacemos este pequeño ejemplito. Vamos a leerlo y lo vamos resolviendo si quieren entre todos. Dice, una fábrica de juegos de PC. Tengo que me agarrar una lapicera para ir modelándolo. Una fábrica de juegos de PC desea modelar un sistema de selección aleatoria de jugadores, un random selector. Dado que la selección aleatoria se usa en muchos y variados juegos, por ejemplo, selección aleatoria de números, cartas, colores, fichas, se detalló que Random Selector debería ser ser diseñado de tal forma que se pueda usar para cualquier tipo de ejemplo. Tipo de objeto, estoy leyendo lo que quiero, una locura. Bien, fíjense en este caso, es un ejemplo también claro. Es decir, quiero generar generación de randoms para cualquier tipo de datos, ¿sí? Para cualquier tipo de objeto. Fíjense, y nos agrega una nota. El funcionamiento debería ser el siguiente. Una vez creado el random selector con el tipo de objeto que se va a seleccionar, este permanece así. Al random selector se le puede agregar n objetos a seleccionar. Cuando se le dice select next, retorna un objeto seleccionado de manera aleatoria. Perfecto. ¿Cómo haríamos esto? Vamos a crear un proyectito nuevo. New project. Java. Next. Esto es TP4. Vamos a ponerle IPO TP4. Bien. New window. ¿Me lo creo yo? ¿Me lo creo? Sí. Acá está. Bien. En este caso hace referencia a una clase. Nos dice que se va a llamar Random Selector. ¿Sí? Y fíjense que a Random Selector lo que tenemos que hacer es decirle que va a recibir un tipo genérico. ¿Sí? A su vez, ¿Se usa siempre la T o puede ser cualquier letra, Seba? creo que se puede usar cualquiera. Ah, ok, ok. ¿Por qué la T? Me parece que es por type. Ah, Clase util random. Acá está. Esto quería buscar. Perfecto. Recibe cualquier cosa random. Perdón. Estoy pensando, ¿podríamos hacer un random propio? ¿O podríamos usar ya alguna implementación de random? Bueno, vamos a probarlo. Vamos a ver qué sale. No me deja de alguna manera parametrizarlo. Util random. Perfecto. Nosotros vamos entonces a tener una colección, una lista, supónganse, una lista de T, ahí sí, que sea lista,
Ahí está. Y tenemos que ver cómo de alguna manera generamos una selección. Vamos primero a generar los getters y setters. Vamos acá a hacer un método público getRandom que retorne un t. Perfecto. Perdón, estoy inventando porque no he usado random. Vamos a decir podríamos retornarlo de esta manera. Ahí está. Bien, vamos a pensarlo así. Hasta acá tenemos, digamos, una clase, ¿sí?, que se parametriza con un determinado tipo, ¿sí? Vamos digamos, vamos a manejar una lista de un determinado tipo que va a ser parametrizable o genérico, ¿sí? Después hicimos un método random que nos devuelva un elemento de ese tipo, ¿sí? En este caso yo lo que hice a la lista le pedí get0. Eso no está ocupado, porque siempre me va a devolver el primer elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tendría que primero Podés generar ¿cómo es? Un número random desde el comienzo, o sea, desde cero hasta la cantidad claro, de elementos que tiene la lista. la cantidad de elementos, exactamente. Estoy pensando cómo hacerlo eso. Es lo que tengo en mente. Digamos, el último yo sé que va a ser el size. Este va a ser el último elemento, ¿no? En realidad size menos 1. Y vamos a tener que googlearlo. Perdón. Llamamos a San Google.
Java random, int. Profe, ahí pasé al chat un ejemplo que había. Ah, muy bien. Vamos a abrir el ejemplo ya que lo has leído. Número entero entre 25 y 75. Claro, lo que puede hacer es crear una variable random y llamarle el next int con la cantidad de elementos de la lista. Y te salta un número random. A ver. Bien. Hacemos un new random. Vamos a ponerle aleatorio. ¿Cuál es el parámetro de entrada? Un long, ¿qué será la cantidad de elementos? No, la seed creo que es como algo que, o sea, vos le pones una vez y cada vez que tires un random te va a salir los mismos números. O sea, no sé cómo explicarlo, pero una semilla, o sea, vos le pones una semilla particular que no importa en este caso, y la próxima vez que uses esa semilla te va a salir los mismos resultados que te salen ahora. Eso quiere decir nada más. O sea, que le puedes poner cualquier número, no importa. Perfecto. Lo dejamos en 2, 3, 4, supónganse. Bien. Y ahora, ¿qué nos faltaría? Levantar acá número entre 25 y 75. Next int de 75 menos 25 más 1. La verdad no me cierra. Acá está. Explicado. El mínimo, el máximo. Algo así. No, aquí sale. Entonces, es el máximo, que sería en este caso esto. Vamos a ponerlo entre corchetes. Este es el máximo. El mínimo es 0. Y después, ¿qué más nos decía? El final, que se suma, no sé cuál es. Más 1, más mínimo. Más 1, más el mínimo, que sería 0. Me faltó. ¿Qué me está diciendo? Lo tenés que guardar en una variable. Sí o sí. Lo puedo directamente retornar. Hacer algo así. Bien. ¿Esto funciona? Bueno, Raro. número entre 0 y size menos 1. Ahora lo vamos a probar, a ver qué onda. Pero bueno, en definitiva nos daría un número aleatorio entre el 0 y el size menos 1. Y a partir de eso haríamos el get de la lista. Sí o sí, tendríamos que por ahí agregar un método que sea agregar elemento,
recibo un T. ¿T sería? Sí. Esto no haría nada, no retornaría nada y lo que haría sería this get lista add T. Bien. ¿Alguien se acuerda cómo generar un main? Vamos a buscar el método. Yo siempre lo copio y lo pego de otra. ¿Cómo escribirlo? Es public static void main string add. Ya está. Ok. Lo robamos de por Ahí te lo pasé por el chat, Seba. Ahí estamos. Nadie copié y pegar hoy, un asco. Un asco. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer dentro de nuestro main? Vamos a generar una instancia de random selector. Vamos a decir que le hacemos string y decimos random string. Y así podrías hacer muchos random selector de un montón de cosas. Exactamente. Para Vamos eso serviría. a hacer otro de long. No tengo ninguna clase persona ni nada. Vamos a probar con esto. Bien. Vamos directamente al random string, hacer agregar elemento. Prueba 1. Prueba 2. Prueba 3. Vamos a hacer esto mismo para el random long. Obviamente nos va a pedir vamos a hacer un haciendo esto. No me lo está considerando como un... Estaba mal lo que copiamos y pegamos. Bueno. Es muy factible que genere excepciones esto. Prueba 1, 5. No me va a decir que funcionó. Prueba 1 y 5. Me devolvió las dos veces el primer elemento. Claro. Igual, ¿será porque tienen la misma semilla?
Sí, para mí la semilla esa, algo no hicimos bien. Porque por lo que entendí, la semilla lo que hace es generar siempre la misma secuencia de random. Una cagada, entonces. Se le puede pasar sin ahí, a ver. Perdón, hablé muy mal. No pasa nada, Seba. Prueba 2.5, me gustó. Ojo. Prueba 1.5, vamos. Ahí Prueba está. 2.1, ahí está. Claro, la semilla ataba a la secuencia de random, entonces te iba a tirar siempre los dos Exactamente. iguales. Tal cual. Bueno, lo importante de esto, más allá del random y de este código espantoso, no sé a quién se le ocurrió hacer este next int de esta manera, así, con esos parámetros más, menos, no sé, una cosa de loco, pero bueno, no importa. Lo interesante, fíjense, es que armamos un random selector genérico. Y a partir de eso manejamos una lista genérica y a partir de eso obtenemos un random genérico. Hicimos acá el mismo caso, la misma prueba con main, y si se fijan agregamos un random que maneje string, uno que maneja long, podríamos hacer uno que maneje personas, ¿sí? Y esto funcionaría igual. Eso es lo interesante de estos tipos de datos genéricos. Con el ejemplo se entendió, con este en particular. Sí, ahora sí, perfecto. Tengo el pintor que me está esperando que le tengo que pagar. ¿Me esperan 5 minutos? Dale. Sí, sí, Seba, sí. 2 minutos, vayan leyendo el ejercicio que sigue. ¿Se fue? Creo que sí. Ah, Pero ahora vuelve, boludo. No te enojes. ¿Cómo se...? Está terrible, el viernes. para ir probando que me dejara mostrar Yo no, cosa ese quería probar el random. yo no entiendo nada, chicos. Mejorarlo. Perdón. Igual el random ese está así medio raro, porque justo el ejemplo daba de un número entre 25 y 75. Pero si es de 0 a cualquier número, según tengo entendido, podés mandar el numerito solo, que es el límite máximo, y lo que hace es entre 0 y el límite máximo menos 1. Claro, es lo que pasé yo ahí. Fíjate. A ver. Claro, Pero para mí debe haber algo del random para poder meterle los dos índices como vos quieras. No puede ser que no traiga esa función, que tenga que hacer semejante quilombo. no, eso no tengo idea. Yo lo probé, pero con un solo numerito. Ahí creo que ese lo resuelve, pero no sé si eso es un stream que usa o qué sé yo, pero bueno, funciona. Y si no te hace una función ahí solo, ya está. ¿Cómo que función? Nene,
Disculpame, Fede. Acá Método. no se dice función. Bueno, acá estamos. Perdón. Ahora se va. Pero bueno, igual se me fue el pintor. Lo vi re tarde el mensaje. Me voy a tener que pasar después a pagar. Bueno, medio bardo el random. Después, si quieren, buscamos un poquito. Acá alguien mandó. Nada, sí, porque justo estábamos hablando de si no se podía hacer más fácil de conseguir un número entre un rango. Seguramente me parece horrible eso, como lo tuvimos que implementar. Pero la verdad que no he usado muchas veces random. Igualmente, bueno, a fines prácticos, lo importante del ejercicio, más que cómo genera el random, es que se den cuenta cómo usamos el generic, ¿sí? Este parámetro. Así que bueno, damos por concluido primer ejercicio. ¿Alguno quiere ver alguna consulta, quiere charlar alguna consulta puntual o seguimos trabajando? Yo no tengo problema, hasta las 7 que tengo la otra clase le metemos. Pero si alguno tiene algo puntual que quiere resolver, me avisa y lo vemos. No, yo ni había visto la práctica todavía, No, Seba, es que recién ahora. igual. Sí, no, creo que la subieron ayer, antes de ayer, todavía no Sí, vimos nadie nada. hizo nada. Listo. Yo vi algo del 2, pero poner el D lo dejé, porque hasta el C era cosas que hemos visto, pero Perfecto, muy bien. No, vamos a verlo. Seguimos con el ejercicio 2, vamos a ver hasta dónde llegamos. Tratemos de aprovechar todo lo que podamos. Dale. Ejercicio 2. Dado el siguiente método, nos dice dividir, recibe dos parámetros y hace división de A por B. ¿Qué pasa cuando B es 0? Modifique el método para que ahora cuando B sea 0, el valor de retorno sea 0. ¿Cuál sería la excepción más adecuada para utilizar en este caso? En el ejercicio D debe capturar la excepción con un try catch. Bien, perfecto. Vamos a hacer el ejercicio 2. Es fácil. Vamos a ponerle eje 2. Y vamos a copiarnos el método este. ¿Sí? Dividir A por B. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué nos dice la práctica? Que esta división, si viene 0, nos puede generar un lío. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un main. Vamos a comentar esto. Y vamos a llamar eje 2 igual a nuevo eje 2. Y vamos a decirle a eje 2 que divida 2 y 0. ¿Sí? Fíjense, queda un Java-Lang Arithmetic Exception, división por 0, nos dice. ¿Sí? Entonces en la práctica dice, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no nos pase? ¿Sí? Entonces, una de las soluciones podría ser preguntar, ¿no? ¿Entiende? Preguntamos si B es igual a 0, return 0. ¿Sí? Si no, retornamos a B. Vamos a volver a ejecutar esto. Un papa frita. No te tiró nada porque claro. Sí, me lo print, claro. Pusiste- No lo imprimí. Vamos a imprimir directamente esto. ¿Está? Vamos run. Lo devuelve 0. ¿Por qué? Porque ¿qué hicimos? Preguntamos si era 0. Al ser 0 no dividimos y retornamos directamente 0. ¿Cuál es otra forma de trabajar esto? Por lo que les hablé yo, con el try catch. ¿Sí? Vamos a comentar esta primera opción. Entonces nosotros lo que podríamos hacer, en vez de hacer esta pregunta horrible,
¿Sí? Es decir, nosotros sabemos que esto puede generar una excepción. Uno de los casos puede ser dividir por 0. ¿Sí? Entonces voy a meter esto dentro del try catch. Se genera una excepción, en este caso digo cualquiera de las excepciones, retorno 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer 2 main. 1 que divida 10 dividido 2 y otro que divida 2 dividido 0. ¿Qué nos va a devolver esto? 5 y 0. ¿Por qué? Si nosotros ponemos acá un punto de corte, ¿hicieron alguna vez un debug? Sí, siempre. Había que poner breakpoints. Muy bien. Bien. Fíjense, si nosotros ponemos estos puntos de corte, podemos decir que en el tiempo de ejecución frene ahí para evaluar lo que pasa. En este caso nos dice A vale 10, B vale 2. Doy F8, va a dividir, perfecto, ejecutó todo perfecto. Y es más, por consola nos mostró 5. ¿Está? Vamos a seguir. Vuelvo a dar run y acá nos dice, está dividiendo 2 por 0. ¿Sí? Si yo doy F8, nos dice, che, se generó una excepción. Si se fijan, la excepción es la misma que nos dio hoy, arithmetic exception, división por 0. ¿Sí? Pero fíjense que en este caso, en vez de romperse, yo directamente lo capturé y estoy retornando 0 si me da una excepción. ¿Está? ¿Qué pasaría si yo en vez de pasar acá excepción, usara arithmetic exception? ¿Qué opinan? Y va a funcionar igual, porque la excepción era esa, ¿no? Va a funcionar igual. Lo que pasa Si es meto que un yo string, ahí, exactamente, si me llegara a dar una excepción que no fuera aritmética, ¿sí? Se me rompería, ¿se entiende? Yo capturando directamente la excepción de más arriba de todo, exception, me aseguro de que no voy a tener errores en tiempo de ejecución de esa operación. Si la especializo más, como en este caso, bueno, si da una arithmetic exception, la va a capturar. Pero si da otra excepción, no lo va a capturar. Y es más, otra cosa que se puede hacer, vamos a mostrarle lo que les decía hoy del finally. Algo más que podrían llegar a ver es el famoso finally. Si se fijan acá, yo estoy llamando al main 2 veces, ¿sí? Estoy dividiendo 2 veces. Pero si se fijan en la operación, yo lo que dije que algo lo voy a hacer siempre obligatoriamente, que es lo que está dentro del finally. ¿Qué va a hacer? En este caso, esta impresión. Cada vez que ejecutó, pasó por ese finally y mostró, además del resultado, ese mensaje. ¿Se entiende? Eso es lo que hace el bloque finally. perdón, Pero, Seba, ¿por qué lo muestra sí, primero antes de mostrar el resultado del catch o del try? es buena pregunta. Es porque pasa primero en la ejecución por el finally. ¿Sí? Es decir, hace sí o sí lo del finally y después se arma la operación. ¿Y cuándo se usa eso? ¿Cuándo se usa? Cuando, por ejemplo, operás por ejemplo, con archivos. O para operar con archivos en Java en las versiones viejas, tenías que armar un file output string, generar un file en el sistema operativo, después ir metiendo los bytes del contenido con un while hasta que se termine. Y muchas veces esa transferencia de datos fallaba, ¿sí? Y sí o sí tenés que cerrar el output porque si no te queda colgado el hilo de ejecución. Entonces, algo que se usa mucho en operaciones de archivo es
cerrar en el bloque finally. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué otra cosa más se puede hacer? Pueden hacer distintas escalas, capturar distintas excepciones y hacer distintas cosas de acuerdo a la excepción. Obviamente no puede ser 2 veces la misma excepción. Pero fíjense, yo podría capturar primero la más especializada y después una más general. O podría acá una de entrada-salida, por ejemplo. ¿Sí? Me pide que ponga otro nombre, ¿sí? IE. Ah, está bien. Lo que me está diciendo acá, fíjense, el precompilador, lo que me dice que en este caso, como no estoy operando entrada-salida, nunca se me va a generar esta excepción. ¿Sí? Así que tiene mucha ayuda. Esa es la ventaja del uso de IDES. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa acá? Metemos 0, hacemos el if, en el D capturamos, y acá nos pregunta cuál sería la más adecuada. La más adecuada sería la arithmetic exception. ¿Sí? Nos dice que en el D tenemos que capturar con un try catch, lo que hicimos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Vamos al ejercicio 3. A ver. Dice, cree la clase cola de trabajo que permite colar diversos trabajos. O sea, los trabajos a encolar deben implementar la interfaz trabajo. Define en la clase cola de trabajo un método sacar que retorna el próximo trabajo a procesar. Además, agregue en dicha clase los atributos nombre y lista que representan el nombre de la cola y si lista o no. Y si está lista o no para retornar trabajo, tenga presente que cuando no existe trabajo en la cola o cuando la misma no esté lista, se deben lanzar las siguientes excepciones. Bien. Este es un poco ya más lindo. ¿Por qué? Vieron que ustedes para operar con excepciones pueden. Algo que no les mostré, está bueno. Ustedes, otra cosa que podrían hacer acá, en dividir, para terminar de darles la intro, podrían hacer algo así. Esto vamos a sacarlo. Y a su vez, lo que podemos hacer es la famosa propagación. ¿Qué hace esto? Vamos a mostrárselo. Primero hizo el primer cálculo, dio bien, y después me generó la excepción. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Alguien se da cuenta por qué? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Yo usé el famoso throws, que propaga la excepción. Pero acá, ¿qué pasó? Al ejecutar, me volvió a tirar la excepción por la división por 0. ¿Por qué es esto? Porque no la manejaste, solamente dijiste que tiraba la excepción. Exactamente, se la pasé al próximo que espera, que es el main. Main ejecutó esto, recibió la excepción y no sabía qué hacer con la excepción. Entonces, al no saber qué hacer con la excepción, se volvió a dar el error. Si yo, en cambio, acá metiera el try catch, sí, esto va a andar. ¿Sí? 5 y 0. Porque acá la pateé a la excepción, le digo, che, que la resuelva el próximo que viene. El próximo, este pobre men que no sabía qué hacer, entonces acá la terminé
capturando y de alguna manera manejando. ¿Está? Para eso sirve el throws, para directamente pateársela al próximo que viene. Pero siempre en el fondo, en alguna de las clases, se tiene que capturar porque si no se da el error en tiempo de ejecución. ¿Está? Bueno, vamos a hacer una clase más. Eje 3. En vez de hacerlo así, vamos a crear un paquete. Estoy medio volado. Eje 3. Vamos a hacer una nueva clase. No lista exception. Vamos a copiarnos esto. Sin trabajo en call exception. Esta es otra forma de manejar distintas de distintas formas excepciones, pero en este caso personalizadas. La diferencia es que nosotros estamos generando excepciones propias para manejar determinadas cuestiones, ¿sí? Porque en este caso no nos alcanzan las excepciones genéricas que ya trae el JDK, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá son dos excepciones. Fíjense que para poder generar una excepción, sí o sí tengo que extender de la clase exception. Y fíjense que hay un método, ¿sí? En particular, que nosotros deberíamos sobreescribir, que es el getMessage, ¿sí? El getMessage es el que te tira justamente la descripción del error. Como nos tiraba arithmetic exception, división por 0, bueno, eso es el getMessage, ¿sí? Vamos a volver a revisar este enunciado a ver qué nos dice. Nos dice que tenemos una clase, cola de trabajo, vamos a generarla. Cola de trabajo. Permite encolar diversos trabajos, o sea, los trabajos en colar deben implementar la interfaz trabajo. Nos dice entonces también que generemos una interfaz trabajo. Define la clase cola de trabajo, un método sacar que retorna el próximo trabajo a procesar. Agregue en dicha clase los atributos nombre y lista que representa el nombre de la cola y si está lista. Bien. Cola de trabajo, nos dijo que tiene un private string nombre, ¿no? Un private boolean. Perdón. Salud. Lista. Gracias. Bien, nos dice que tiene estos dos atributos. Vamos a seguir leyendo el enunciado. Representa el nombre de la cola y si está lista o no para retornar trabajo. Tenga presente que cuando no existan trabajos en la cola o cuando la misma no esté lista, se debe lanzar las siguientes excepciones. No lista exception y perfecto. Implementar la clase, definir el método sacar en dicha clase, cómo se lanzan las excepciones anteriores dentro del método, cómo se capturan las excepciones al llamar el método sacar. Bien. Bueno, me gustaría tener el método ya armado de cola. Me gustaría... ¿Qué tiene que tener trabajo? No entendí bien. La interfaz trabajo. Define la clase cola de trabajo, un método sacar. Es decir...
Trabajo tiene sacar. No estoy entendiendo bien el enunciado. No, creo que trabajo no tiene nada, porque sacar es de cola de trabajo, a menos que lo pongan en ese trabajo. Claro, No pero tiene más sentido. me parece que tenés razón. No existe trabajo en la cola. Cuando la misma no esté lista, se deben lanzar las siguientes excepciones. Implementar la clase cola de trabajo y definir el método sacar en dicha clase. ¿Cómo se lanza una? Bueno. Vamos a implementar, porque nos dice que implementemos trabajo, pero no sabemos qué hace, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos que tener una cola. ¿Sí? En este caso, está bien, podría ser genérica o no, porque en sí nos está diciendo que es de trabajo. Se puede. La verdad que no entiendo bien el enunciado en este caso. Diversos trabajos. Los trabajos en Colar deben implementar la interfaz trabajo. Ya tengo la clase trabajo. Y a su vez tiene una interfaz. Bueno, vamos a tratar de... Claro, me dice que no puedo generar una nueva clase trabajo. Bueno, vamos a suponer que no está la palabra interfaz. Y vamos a generarla como trabajo. ¿Sí? Y el trabajo, no sé, ¿qué se le puede poner? Private duración, qué sé yo. Private string detalle de lo que hay que hacer y qué sé yo. Supongan que tiene eso. ¿Qué se le ocurre más que puede tener un trabajo? Ahí nomás, sí, para el ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Lo resolvemos. Después podemos no. Vamos a tener que tener una lista de trabajo, ¿sí? Que sean los trabajos. ¿Sí? Nos van a hacer falta los getter y setters. Tenemos que agregar métodos public void Colar y vamos a tener que tener otro, ¿no? Voy a hacer agregar y sacar, creo que lo llamó en la práctica, ¿no? ¿Están de acuerdo? Más nos dice que sacar, perfecto, tiene que estar. En este caso, vamos a agregar, lo que vamos a tener que hacer es decirle a los trabajos, agreguen un trabajo. Trabajo T, trabajo, y saca el último. Cola, saca el primero, ¿no? En este caso. Is get
trabajos.get. Podría ser usar el remove, el primer índice. ¿Sí? Esta sería una solución. Y bueno, y acá empieza un poquito la joda del ejercicio. Tenemos las excepciones y nos dice, definir sacar. ¿Cómo se lanza dentro del método? Sin trabajo en call exception, perfecto. No list exception. Perfecto. Profe, tengo una duda. Sí. En la parte que dice, bueno, que dice que hay que definir en la clase cola de trabajo el método sacar, y dice que retorna el próximo trabajo a procesar. Claro. Retorno no lo que saco, sino lo siguiente. Eso me En confunde. sí, es interpretar, podríamos hacer un get. ¿Sí? En particular lo que tenemos que retornar es el trabajo que esté antes cargado, el primero. Pero a su vez, además de, bueno, en parte tenés razón, tenemos que devolver un trabajo. Eso está bien. A ver, yo lo que quiero ver. Está bien, hacemos el remove. Y listo. Y acá le decimos que retorne lo del remove. Nos dice que sacar, ¿sí? De alguna manera tenemos que agarrar los trabajos encolados y quedarnos con el, sería con el más viejo, ¿sí? Entonces por eso me quedo con el índice más bajo. ¿Sí? Ahí está. Y acá lo que tenemos que hacer es agregar algunas validaciones. No es tan sencillo. Porque nos puede pasar que no esté lista, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? List exception. Fíjense que el constructor que tiene recibe un nombre y ese long no sé qué es. Ah, cantidad de trabajo. Perfecto, entonces, en este caso, tenemos que pasar no, qué papelita, estoy haciendo cualquier cosa. El trabajo tendría que tener un atributo nombre, ¿no? Sí. Ahí va. No, el trabajo no, la cola de trabajo. Ah.
Y en este caso nos pide también un long, que es el size. ¿Sí? Entonces, vamos a aclarar un poquito lo que escribí. Pregunto, si la cola de trabajo está lista, retorno directamente el trabajo. Si no está lista, ¿qué hago? Propago una nueva instancia de excepción de no lista exception, pasando el nombre de la cola que no está lista y la cantidad de trabajos que tiene. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero a su vez nos dice que sacar no solamente puede generar un no lista exception, sino que nos puede decir que no hay trabajo en cola exception. ¿Sí? Entonces, si no hay trabajo en cola exception, ¿cómo lo podemos validar a eso? ¿Qué opinan? Podríamos hacer otro if. ¿Sí? En donde decimos que si los trabajos .size, en realidad podríamos hacer directamente un isempty, ¿sí? Si no tiene trabajos, ¿qué podemos hacer? Algo similar a esta sería sin trabajo en cola exception. Sin trabajo en cola exception, vamos a ver qué recibe, solamente el nombre. ¿Qué opinan? ¿Se entendió? ¿O no se entendió nada? Sí, se entendió. ¿Por qué el no lista exception lleva un size por parámetro? Estaba definido así. Fíjate que lo que dice es que maneja dos cosas, no lista exception. El nombre de la cola de trabajo y la cantidad de trabajos que tiene. ¿Sí? A ver, ¿por qué lo recibe? Porque está esto. Si yo lo sacara, saco esto, saco este parámetro, pues más. Sacando solamente este parámetro del constructor ya Sí, no lo no se lo recibe. tenés que pasar. ¿Sí? Pero eso porque está definida así la excepción. Porque tiene estos dos atributos. Podría tener 100 atributos, podría tener 1. ¿Sí? Depende de lo que querramos hacer. Sí, claro, pero no entendía a qué hace referencia eso. Claro. Hace referencia a la cantidad de trabajo que tiene esa cola. Podría no estar tranquilamente, es entendible lo que me comentás. Ahora, pregunta. ¿Sí? Creo mi clase main. ¿Sí? Instancio mi cola de trabajo. Instancio un par de trabajos. Ejecuto. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Supónganse si no cargué trabajos. ¿Va a alargar la excepción al main o no? Va a generar esa excepción. Perfecto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en el main? Hacer el bloque de Definirlos. catch que capture estos dos tipos de excepciones. ¿Sí? Porque si no, de alguna manera lo vamos a propagar y no lo manejamos en ningún lado. En este caso, justo lo vamos a probar desde un main. Entonces, podríamos capturar desde ahí. Si no tuviéramos la clase main, es importante que la clase que utilice cola de trabajo sepa y capture esas excepciones que pueden generarse para que no falle en tiempo de ejecución. ¿Sí? Pero en estos casos que estuvimos viendo, vimos todo lo que hay de excepciones. No es que hay algo más que esto. No hay algo más que esto. Perdón, Seba, ¿y por qué directamente no haces que lo ejecute esa clase, la excepción, digamos, Sí, que la resuelva ella? No, claro, no tendría sentido, ¿sí? Que vos generes y captures excepciones. Porque la idea es que esta clase cola de trabajo sea usada por otras clases. Y esas otras clases tienen de alguna manera que ser conscientes de que se pueden generar una excepción. Y ahí es donde deberían capturarse. ¿Sí? Claro, no, yo decía bueno, se me generó una excepción y la resuelvo yo para no cargar otra clase o el main, lo que sea. Claro. Bueno, el tema que tenés que tener en cuenta es que hay cosas que no vas a poder manejar.
Es decir, que el que instancie una cola de trabajo y no le agregue trabajo, eso no lo va a poder manejar de alguna manera. O sí, Claro. podría poner un if, ¿sí? Y preguntar por qué no esté empty, lo mismo que hicimos. Pero lo interesante es que sepan que en determinados contextos nosotros no solamente vamos a tener que capturar y manejar la excepción, sino que vamos a tener que generarlas. Justamente el ejercicio este apunta a todo lo contrario, a que estaríamos haciendo algo a bajo nivel para que el próximo usuario que use nuestra librería tenga que de alguna manera capturar esas excepciones que pueden surgir en tiempo de ejecución. Como para terminar de cerrar la idea, pocas veces generé mis propias excepciones. Esa es la realidad. Generalmente las capturo nada más. ¿Sí? Manejo las que me traen mis mismas librerías. Es raro que yo haga librerías manejando excepciones personalizadas para después trabajarlas. Es raro, esa es la realidad. Pero si tuviéramos que escribir un módulo nuevo del JDK de Java, ahí sí sería importante que conozcamos y podamos generar nuestras excepciones. ¿Sí? Bueno, doy por entendido este de la cola de trabajo, ¿se entendió? Sí, se va. Joya. Ejercicio 4. Nos dice, modifique la clase random selector del ejercicio 1 para lanzar la excepción index out of bound exception al momento de solicitar un elemento del selector y no disponer ninguno en su selección para escoger. Bien. Vamos a hacerlo. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo lo hago? Quiero la idea y yo después la codifico. Primero preguntarnos si el size es 0, o sea, es empty o no. Perfecto. Perfecto. Entonces, si nosotros primero, para poder propagar, tenemos que siempre poner el source y el nombre de la excepción. En este caso, index out of bound exception. ¿Sí? Y a ¿Qué su vez, sería propagar, Seba? propagar es como pateársela al próximo que está esperando. Mm. Bien, ¿te acordás cuando hacíamos la prueba con el main? Teníamos la clase no hacía el try catch, entonces terminaba pasando en el main. Y en el main sí o sí la Sí, tenía que sí. capturar. Bueno, justamente propagar es eso, pateársela al próximo que viene. Ok. Así que en este caso, nosotros podríamos decir que si la lista is empty, podemos hacer un throw new in the out of bound exception. Lo dije medio en chino. ¿Sí? Si no es vacía, va a seguir el ciclo de ejecución. ¿Queda claro? Facilísimo era este. Joya. Y ahora tendrías que capturarlo en el main, ¿o no? Obviamente. Claro. Muy bien. ¿Qué deberíamos hacer acá? Podríamos hacer otra captura más. Para este hice main. Ah, sí, acá. Get random. Entonces, acá sí o sí tendría que hacer un try. Hacer el catch. ¿Sí?
quedaría. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué esto lo puse fuera del try catch? Porque no generarían excepción, ¿no? Exactamente. Sé que esta instanciación, no va a generar un index out of bound exception. Entonces lo pongo fuera. ¿Sí? Ahí estaría. Bueno, perfecto. Ejercicio 5. Extiende el ejercicio 2 de la práctica 2. Qué sé yo cuál será. Habría que buscarlo. Para que cuando supere la cantidad de pasajes vendidos para ese vuelo, se genere la excepción supera pasaje vendido exception. También en caso de que un pasajero quiera comprar más de un pasaje por vuelo, se deberá lanzar la excepción pasaje vendido a pasajero exception. Genere el código necesario para capturar las excepciones. ¿Se animan a ustedes que tienen el ejercicio 2 hecho por ahí a tratar de armarlo y después compartimos en pantalla y lo vemos? ¿Y? ¿Se animan o no? Se podría tratar. Vamos. Sí, no parece tan complicado. Claro. Es más de lo mismo. La realidad es más de lo mismo. Es exactamente igual al 3 que hicimos. Literal, es igual. ¿Sí? Vamos a leer el 6. A ver. También Define en después la Java. clase de la semana que viene es presencial, ¿no se va? La Consulta. próxima clase es presencial. Sí, señor. ¿Y qué queda de esta práctica y una más? Sí. Oye, Sí, lo próximo generalmente es un trabajito. O sea, ok. con todo esto que vimos, les presentamos una práctica más en donde tienen que trabajar después sobre un pequeño programita con una vista para resolver algún problema en puntual. Pero todo esto que vamos a ver en esta práctica lo van a necesitar, sí o sí. Va en todas las prácticas, ¿no? Esa es la idea. Bueno, defina en Java la clase DataBag, la cual tiene un número máximo de elementos y permite almacenar cualquier tipo de objetos. ¿A qué le suena eso? Tipo genérico. De cabeza, muy bien, perfecto. Define el método add para que permita agregar elementos a la bolsa y en el caso de que la misma esté lleno, dispare la excepción full data bag exception. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que data bag en el constructor tiene que recibir la cantidad máxima de objetos. ¿Sí? O sea, va a recibir un entero o un long, de acuerdo a la cantidad de elementos que quieran meter. ¿Sí? Y si el size, si llego al valor del size, tengo que generar esta excepción full data bag exception. ¿Sí? Full data bag exception se la crean como una excepción personalizada igual a las que vinimos viendo. ¿Sí? Y después define el método remove para remover el elemento de la bolsa y en el caso de que la misma esté vacía, se dispare la excepción empty data bag exception. En ese caso, ¿qué deberían comparar? Si is empty, genera esa excepción. ¿Se entiende? Sí. Fíjense que la aclaración de nota está diciendo, tengan en cuenta que las dos excepciones son excepciones chequeadas que pueden ser creadas por usted como subclase, que deben ser creadas por usted como subclase exception. Es exactamente igual a este. Van a tener que crearse excepciones de esta manera.
sea, son todos muy parecidos esto. Esa es la realidad. Y las comparaciones, lo que tienen que chequear es que no llegue al 6, para este caso, y en este que no esté vacío. Se los dejo también para que lo hagan. Lo van a poder hacer sin problema. Vamos acá, prueba exception. Bien, este es bien probar código. Vamos a ver qué hace. ¿Qué retorna su ejecución? ¿Qué hace la cláusula finally? Eso ya se lo expliqué. Proponga ejemplo de caso en donde podría llegar a usar la cláusula finally. Bueno, el 7, se lo copian, lo pegan y lo prueban ustedes, ¿sí? Lo mismo que estuve haciendo yo hoy, con los que fuimos armando. La idea es que se lo armen ustedes. Y es más, lo que retorna la ejecución se lo va a dar el mismo ejercicio, que hace la cláusula final y siempre ejecuta, ¿sí? Entre o no en el catch. Y proponga ejemplos, lo dejo a su creatividad. Ejercicio 8. Use el ejercicio 3 de la práctica 1, modifique las clases para que lancen las excepciones. Supera límite mínimo, supera cantidad de extracciones a exception. Más de lo mismo. Interfaz de usuario. Listo. Vamos a llegar hasta acá porque si no me quedo sin contenido para la clase que viene. Hagamos así. Traten de llegar, armarse estos 2 o 3 que le quedaron. Databag, en realidad el 5, que es anexarle al 2 de la práctica 2. Databag, que es igual al otro que hicimos. Prueban este 7. Y se arman el 8, que también es igual a todos los que venimos haciendo. Y seguramente Fede le va a explicar un poco de GUI. Y en la clase que viene probamos a armar algunas. ¿Les parece? Perfecto. Igual las interfaces todavía no las dimos en teoría. En teoría todavía no las vieron. No. Yo lo que voy a hacer es hablar con Fede y decirle que llegamos prácticamente a ver todo lo que es la práctica salvo Wii, para ver si directamente les explica esto. En teoría llegamos hasta estas excepciones y la clase pasada dimos cómo hacer mejor el... ¿Cómo es? Ay, se me nubló la mente ahora. El UML. El UML, pero interfase no Bien. dimos nada, así que... Perfecto. No es que tampoco haya tanto de teoría, les soy sincero. Le hago una mínima intro. Swing es una librería que justamente ya tiene determinadas clases pensadas para manejar determinados componentes visuales. Es decir, van a tener una clase que va a ser, por ejemplo, el frame, que es la ventanita. Van a tener una clase JPanel, que va a ser un panel que va a permitir tener distintos componentes adentro. Van a tener una clase layout, que le va a permitir de alguna manera a todos esos componentes que van a meter dentro de la ventana orientarlos o acomodarlos de alguna manera. El grid layout le va a permitir acomodarlo como si fuera en una grilla, uno al lado del otro, otro debajo del otro, como si fuera una planilla de Excel. Qué sé yo, ¿cuál más estaba? Hay varios layouts. Tienen, por ejemplo, el vertical layout, que se los va a ir tipo listando uno debajo del otro. Tiene el horizontal, que va a ser uno al lado del otro. Tienen el JButton, que va a ser el componente que es un botón y que le van a poder decir que ese botón ante determinada acción, como un clic, haga algo, ¿sí? Bueno, Wii va a apuntar a eso, a ver un poco de swing, ¿sí? Que ya le digo, la teoría les puede servir un poco, pero sobre todo van a requerir tiempo para hacer las prácticas. Lo que tiene de malo swing es que hasta que le agarras la mano es muy choto armar las vistas. Digamos, se te termina desencuadrando todo, es muy difícil que te quede con un formato como la gente, es complicado hasta que te acostumbras al uso de los layouts. Así que no sé si hay mucho en sí de teoría.
Sí, por ahí una presentación práctica, más en detalle de los que yo les comenté, que por ahí seguramente se la va a dar Fede, y la próxima clase presencial renegamos un poco con las vistas, si les parece. Pero bueno, le dimos un buen saque hoy, por lo menos ya llegamos a presentar todo lo que sería generics y excepciones. Así que, bueno, los dejo por hoy. Hagan los ejercicios que le quedan, así ya se pueden poner después con interfase con Fede. Y la clase que viene presencial le metemos de donde hayan llegado, nos ponemos juntos a resolver algunas cuestiones. Seba, ¿las clases presenciales son en el laboratorio de informática? Yo pedí laboratorio, el tema es que no me confirmaron todavía el lugar. Es factible que si me confirman antes el lugar, yo le mando un mensaje por la plataforma y se lo escriba en la plataforma de... Si no me avisan nada, por favor miren el cronograma de aulas. ¿Saben dónde está? Sí. Bien. Dentro de la página, creo que si vamos a distribución de aulas, UNIN, ¿sí? Le va a mostrar un listado. Le paso acá el link para que lo tengan ahí a mano. Así que antes del viernes que viene, chequeen para no ir a una dependencia que no corresponde. Generalmente a mí siempre me daban Newbery Sarmiento, el laboratorio ese. Pero ahora no sé, porque hay, digamos, la Escuela de Tecnología pidió que se den varias clases presenciales antes de fin de año, entonces no sé realmente si vamos a tener aula. En caso de que vean que no es aula de informática, el que tenga PC o notebook, lleve, así podemos trabajar entre todos, cada uno en su máquina, o aunque sea de a 2 o 3 agrupados, ¿sí? Pero yo me imagino que laboratorio va a haber. Así que chequeen antes acá en la distribución de aulas, y si yo me llego a enterar antes, lo cargo en la plataforma y le mando un mensaje. Joya, Seba, gracias. Bueno, Seba, nos Chicos, vemos. no, gracias Buen a ustedes fin por de. el Nos tiempo. vemos, Seba, Seba. gracias. Saludos.